¿Quién vive? Amén. Qué bendición es estar aquí con ustedes esta bendita noche. Siempre los digo que para mí, para estar acá enfrente es una bendición, porque para mí es una bendición. Muchos pueden decir, siempre dice lo mismo ese pastor. Mira, ando bien agradecido con Dios y todo lo que Él está haciendo, no nomás en este lugar, pero en mi vida personal. Y para eso es una bendición para mí. Um, el Señor nos dio el privilegio de salirnos unos días con mi esposa y mis dos hijos. Y en el camino de regreso a casa, estaba cantando unas alabanzas y hablando con mi esposa. Y escuchando esta alabanza que cantamos de a cantar, me recuerdo cuando dice, que libre soy hoy. ¿Ok? Libre. Honestamente, ¿sabemos qué se siente estar libre? Es una pregunta, me gustó. El hermano Eric lo dijo rápido, y amén. Porque tienes que estar seguro que andas libre, que estás libre, amén. Y solo Cristo te lo puede hacer. En ese momento, yo le dije a mi esposa, era otra alabanza en inglés. Él dijo que ya estoy libre de tanto pena, shame, penas, ¿verdad? Estaba libre por tanta pena que él tenía. Y yo me recuerdo antes que yo escuché el llamado de Jesucristo, ¿verdad? Yo tenía mucha pena. Porque una persona mal representó a ser cristiano. Porque por mucho tiempo yo le decía a mis hijos y a mi esposa, ya he hablado con unos de ustedes de esto, yo les decía a ellos, yo voy a a gastarme mi vida, asegurarme que mi esposa y mis niños llegan al cielo. Porque yo no pensaba que yo podía llegar. Yo tenía tanta pena, pero esa pena me lo dio alguien más, porque yo no lo cargaba. Una persona más representó al reino de Dios y me dijo, porque yo tenía otros dioses, Dios no me iba a perdonar por eso. Y me dijeron eso. Y eso, yo pensaba, wow, ok, pues mi vida ya se terminó. Pues yo voy a dedicar el resto de mi vida escuchando a mi esposa, a Cristo, a mis hijos, a Cristo, porque ellos me dijeron, y era alguien que tiene años, según el Evangelio, tienen años conociendo la palabra de Dios. Pero cuando me dijeron eso, tanta pena que yo tenía hasta orar a Dios, ¿verdad? Para hablar con Dios. Porque si Él no me va a perdonar, ¿por qué voy a hablar con Él? Me pusieron unas cadenas en mi vida. Pero de estar libre de esa pena, esas cadenas, wow, qué bonito se siente. Porque ellos me dijeron que Él no me iba a perdonar. Porque según por los pensamientos de ellos, son 7 pecados que uno, en inglés es 7 deadly sins, mortales. Amén. Y me dijeron, son 2 que tú no Él no te va a perdonar por esos 2. Y porque pues yo los miré en ok, estos ya tienen años con esto, a lo mejor ellos saben algo que yo no sé. Pero gracias a Dios que el Señor escuchó mis palabras. ¿Verdad? Amén. Y yo le pedí al Señor que por favor, si no me quiere escuchar en nada más, no me tenía que perdonarme, pero por favor salva a mis hijos y mi esposa. Y también me salvó a mí. Aleluya. Qué grande es el Señor. Amén. Qué grande es el Señor de librarnos de todo. Porque la cosa que me tenía en cadenas era mi pena. Porque yo pues tengo pena hablar con el Señor. Porque cuando un niño haga algo que sabe que esa persona sabe que molesta a sus papás, esconden, ¿verdad? Yo sentía esa pena de esconderme. Pero no porque nomás se me vino a mi mente. Alguien me lo dijo. Él no te va a perdonar por eso. Pero gracias a Dios que Él me mandó un siervo de verdad y tomó su tiempo y me dijo,
tú lo vas a recibir y lo vas a recibir hoy. Amén. Amén. Gracias a Dios por esos siervos. Amén. You feel like translating? Voy a dejar que el diácono Aaron traduce, por favor. Voy a dar este mensaje en inglés porque va a estar. You can use this one, brother. I'm not going to talk on the microphone so they can just hear your voice. Porque esta va a ser un poquito más largo. Carlos, pones el pulpit aquí. Make sure you can see him in the pulpit, please. I'm in the camera. Amén. Gracias, hermanos. Today, Hoy, I'm not closing my Bible, don't get scared. no voy a cerrar mi Biblia, no se espanten. Close it, don't get scared. Solamente la cerré, no tengan temor. Pero yo ya puse las escrituras en un papel. Porque es más fácil para mí y mis ojos de mirar solamente un papel y en vez de estar mirando 3 diferentes papeles. Ya mi edad ya me está alcanzando. No crean que no estoy predicando que no estoy predicando de la Biblia. Sí estoy predicando de la Biblia. Necesito una tableta y el Señor sabe que necesito una. But today, Pero el día de hoy we're going to be vamos a estar in 2 Timothy. en 2 de Timoteo. And it was a blessing to me Y fue una bendición para mí to hear Pastor Gilmer escuchar al pastor Gilmer usar 2 de Timoteo como parte de su testimonio cuando él iba a cantar, ¿verdad? because this book Porque este libro is so important, es tan importante para nosotros, not just the young people. no solamente la gente joven, pero también nosotros. And I know that Y yo sé probably about a month ago, que como hace un mes, maybe a little longer, tal vez un poquito más, I preached on 2 Timothy yo prediqué 2 de Timoteo, chapter 2, verse 15. capítulo 2, versículo 15. And we're not going to be there. Pero no vamos a estar ahí el día de hoy. We're going to be one chapter 4. Vamos a estar en un capítulo más después. 2 Timothy 2 de Timoteo, chapter 6 and chapter 3, capítulo 3, verses 16 through 17. del versículo 16. 16, sorry, chapter, verses 10 through 17. Verses- Segundo de Timoteo, Capítulo- capítulo 3, versículo 10 hasta 17. ok, ahí está. 2 Timothy 3, 10 through 17. And it says here Y dice aquí, in the Word of God, en la palabra de Dios, it has a title. tiene un título. It says, the Di- man of God dice el hombre de Dios and the Word of God. y la palabra de Dios. Man, it names out two Y nombra 2 cosas, el hombre de Dios y la palabra de Dios. I'll read verse 10 through 17 in English, and then I'll let Deacon Eric read in Spanish. Es que lo va a leer el primero y luego lo voy a leer yo. It says, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecution, afflictions, which happened to me at Antioch, Iconium, and Lystra, what persecutions I endured. And out of them all the Lord delivered me. Yes, and all who desire to live godly in Christ will suffer persecutions. Amén. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and been assured of knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Verse 16 and 17, this is where we're going to be. Aquí el 16 y 17 es donde vamos a estar. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 17. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y
y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta escritura tiene mucha sabiduría y mucho poder. Y podemos mirarla como algo simple, pero no es así. Pongan atención a estas palabras. Está llena de sabiduría y llena de poder. Ahora vamos a mirar el versículo 16 y 17. Y vamos a mirar qué tan poderoso y tan verdadero es. Y cómo lo podemos usar nosotros. Porque solamente podemos decir, podemos decir, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero nos dice por qué hace eso en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, cuando miras, vamos a ir a un momento de oración, perdón. Si miran este libro aquí, cuando Pablo lo estaba escribiendo, era personal para él. La última vez que prediqué, en el capítulo 2, versículo 15, hablamos casi de lo mismo, de qué tan personal era para Pablo esto. Él solamente no estaba escribiendo solamente una carta para alguien solamente. Era para alguien que significaba mucho para él. Alguien que él levantó, que levantó ese ministerio. Entonces, si ustedes saben, conocen a cualquiera que trajeron a Cristo, ustedes saben qué tan valuables esas personas son para ustedes. Y en otras palabras, puedes decir que Timoteo era uno de los escribas de Pablo, pero no le llamaban eso, pero solamente lo está dando como un ejemplo. Y entonces usa esto, toda esta carta entera, para darle, ¿cómo se dice? Ánimo a Timoteo. Porque él sabía que Timoteo era joven. Pastor Hilmer leyó esto hace rato.
¿Qué escritura usó él hace rato? Capítulo 4, versículo 16. Léelo, por favor. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. So he was writing to someone Él estaba escribiéndole a alguien that was important to him, que era importante para él, has feelings for, que tenía sentimientos para esa persona, he knew that he had to prepare. y él sabía que él lo tenía que preparar porque él era joven. A lot of people Mucha gente, were going to test him vamos a ponerlo a prueba just because he was young. solamente porque él era joven. And shame on us when we do that. Y culpable de nosotros Because we do that. si hacemos eso. We see young people Porque a veces miramos a gente joven. Mira a este joven, míralo. No sabe nada. they probably said the same thing about Timothy. De seguro dijeron lo mismo con Timoteo. Pero Timoteo Was helped fue ayudado por Pablo. and tell me Paul was nothing. Y, ¿oh? Now tell me if Paul was anything. y ustedes para decir Pablo era algo muy importante, ¿verdad? Somebody really important. Alguien muy importante. The Apostle Paul Entonces el apóstol Pablo seen something in Timothy. miró algo en Timoteo, Everyone else should see something. todos lo tenían que ver también. If we Si nosotros see something miramos algo in a young member, en un miembro muy joven, look for what they see in you. mira lo que miran en él, Because they seen something. porque miran algo The Spirit knows the Spirit. y el espíritu conoce al espíritu. Entonces, Amen. So the Apostle Paul el apóstol Pablo getting Timothy ready estaba alistando a Timoteo to move further in para, his ministry. para que se pudiera mover más adelante en su ministerio. What Paul always put emphasis on Y lo que Pablo siempre ponía énfasis is to be es de ser full of the Word of God. lleno de la palabra de Dios, To be firm on the que fuera firme en la palabra, live by the Word que viviera por la palabra and to focus y que se enfocara on sound teaching. en sana doctrina. And the reason why, Y la razón, because Paul came Por- across people porque Pablo llegó a conocer a gente that were teaching the book wrong. que estaban enseñando las escrituras mal, ¿verdad? Entonces él quería decirle a Timoteo There was going to be people que iba a haber gente that did the same. que iban a hacer lo mismo. But how are you going to know if they're doing it wrong? ¿Y cómo vas a saber si lo están haciendo mal? It's a question. Es una pregunta. ¿Cómo? How would you know if someone's teaching the Word of God wrong? ¿Cómo vas a saber tú si alguien está enseñando la palabra de Dios mal, incorrectamente? Paul said, by the fruit, you know. Pablo, el hermano Raúl dice por los frutos, el ministro Raúl, perdón. You can tell Tú puedes saber, tú puedes if they're doing it right tú puedes saber si lo están haciendo bien porque tú también la conoces. Tú la debes de conocer también. Entonces no puedes dejar que nadie, ¿verdad?, te engañe. Tienes que ser lleno de la palabra. Gilmer can say something, Gilmer puede decir algo. but that's out of context. Hey, hermano, está fuera de contexto. The only way I can tell him Pero la única manera de yo poderle decir eso es si yo la conozco. we gotta know the Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Paul was telling Timothy, Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo, base your walk hey, vas a tú caminar on the form of the Scripture. en la forma que vaya con la escritura. And he says Y le dice, the Holy Scripture. con las santas, sagradas escrituras, dice, It means something sanctified. algo santificado, algo hermoso, algo puro. Use that Usa eso personally. en una forma personal, no solamente una forma legalística. He wants us to No, Él quiere que la usemos in a way en una manera que nos guíe a nosotros, como un mapa. but now I ask you a question. Pero ahora yo les hago una pregunta a ustedes. You don't have to answer. Y no la tienen que contestar. This is a self-evaluation. Solamente es una evaluación de uno mismo. How long have you been in your Bible today? ¿Cuánto tiempo pasaste el día de hoy en tu Biblia? No tienen que contestar la pregunta, perdón. Between you, Es entre ustedes y ustedes mismos. but how would you know Pero ¿cómo vas a saber if I'm preaching the right message? si yo estoy predicando el mensaje correcto You don't study the Word. si tú no estudias la palabra de Dios? You get up,
Tú te levantas, agarras tu teléfono, vas al trabajo, tomas tus monstruos, o tus bangs, o tu café, o tus tacos, pero no comes la palabra de Dios. O sea, tú sabes qué tan buenos están los tacos porque los comemos juntos. Entonces, ¿cómo vamos a ver qué tan bueno está la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber cómo vivir como Timoteo si no vemos lo que Pablo le estaba diciendo a él y no lo aplicamos tampoco? Pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo, la palabra de Dios debería ser tu mapa, debería ser como un restaurante, tu menú. Y lo primero que tú miras también para desayuno. Para desayuno voy a comer Juan 3:16. Para lonche me voy a comer Salmos un 119. ¿Sabes por qué dice Salmo 119? Porque todos quieren comer algo grande de lonche, ¿verdad? Tenemos que poner atención. Preferimos comer preferimos comer el lonche más que la escritura. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo que ves y come tu desayuno y prepárate porque te va a equipar para tu día. No, él dijo la escritura, que comiera escritura, porque te va a equipar para toda buena obra. Amén. Señor, por favor, que no me pegue solamente esto a mí, que le pegue a todos, Señor, que saben tu palabra, y que el hombre no solamente vivirá del pan, pero ¿de qué más va a vivir el hombre? De toda palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que comiera, que viviera esta palabra, que te va a preparar, te va a equipar para toda buena obra. Y tú quieres decir, oh, úsame, Señor. Dice aquí, en el versículo 17. So that the servant of God may be thoroughly equipped. 16 and 16, 17. Is breathed by God and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Dice el 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser un maestro? No estás leyendo la palabra. ¿Cómo va a ser un maestro? ¿Quieres que el Señor te use? Para que reprendas, para corregir, para entrenar, pero no estás viviendo en la palabra. La palabra de Dios es poderosa. Y dice aquí, dice enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y lo estaba animando a Timoteo a que se quedara en el curso. ¿Cómo? ¿Cuál curso? La palabra de Dios. Que te quedes ahí. No te preocupes de lo demás. No te preocupes de los dones. Preocúpate por la palabra de Dios. Porque no estás listo para lo demás. Hasta que tengas la palabra de Dios, tú no necesitas las otras cosas. Porque la palabra de Dios te va a equipar para toda buena obra. Wow.
Hay dos cosas que he tratado de enseñarles. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Y sin la palabra de Dios no somos nada. Puedes mentirte a ti mismo, pero la palabra de Dios ya está escrito. Amén. Es inspirado por Él. ¿Ustedes creen eso? No me crean a mí. Crean lo que dice la palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, está en pedazos. Digo, está puesta en dos secciones. Y la primera sección, hablamos ya de esta. La última vez en el capítulo 2, que está hablando de que nos esperemos, que retengamos las sanas doctrinas. Entonces también le estaba diciendo a Timoteo que se asegurara que no cayera en pecado. ¿Cómo? O que no cayera en pecado por las falsas doctrinas que estaban dando. Y en la otra sección habla de las doctrinas falsas. Él enseña cómo sus obras, y le enseña a Timoteo que la palabra de Dios es la más poderosa, es la manera más poderosa de poder, ¿cómo se dice? Trabajar con estas falsas doctrinas. Y leemos el versículo 16 y 17. Vamos a leerlos todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el mismo capítulo 3, Pablo habla de los maestros malos y usa su propio testimonio para probar quién en verdad él es. Y él también nos dice que la gran batalla aquí, es de quedarse en la palabra de Dios. Es el reto más grande, que nos quedemos en la palabra de Dios. No te quedes sostenido en cualquier hombre. No, quédate en la palabra de Dios. Amén. Vamos a deslizar el versículo 16 y 17. Esos van a ser el enfoque principal. No quiero leer y enseñar todo un toda una sección de la escritura. No quiero enseñar todo un capítulo. Si en verdad no podemos entender solamente 2 versículos, entonces tenemos que entender 2 versículos. Amén. Tenemos que estar preparados con la palabra de Dios. Y en el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a pausar por un momento, porque quiero que entendamos que cuando tú lo lees en el idioma griego, tiene más énfasis, es más fuerte. Dice aquí, en el griego, cuando Pablo dice esto, ¿verdad? Esta parte, dice teonosis, es la palabra griega, y significa aliento de Dios. Y aquí, tal vez no hayamos puesto una gran inspiración, ¿verdad? De qué tan profundo significa en verdad. Si alguien te dice que fue el aliento de Dios, es algo muy importante.
Porque ¿quién te dio aliento a ti? Dios, ¿verdad? Entonces la escritura dice que es el aliento de Dios, no solamente algo ordinario, es algo poderoso, algo que puede dar vida. No puedes vivir sin respirar, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios dice que es ¿cómo se dice? El aliento de Dios, ¿cómo seguimos respirando? Como cristianos. ¿Cómo podemos decir que estamos respirando si la primera parte del 16 dice, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero en griego significa que es aliento de Dios. Es el aliento de Dios. Si no estás respirando el aliento de Dios, ¿cómo vamos a vivir? No puedes vivir sin oxígeno. No puedes vivir sin la palabra de Dios. Tienes que respirarlo cada día y dejarlo que pase por tus pulmones. Mi esposa y mis hijos se han estado burlando de mí porque yo cambié mi rutina en la mañana y lo estaba haciendo hasta ayer también y hoy. Y estábamos en unas vacaciones muy pequeñas y se estaban riendo de mí porque aún estaba haciendo mi rutina. Estaba en la orilla de la cama y estaba respirando fuerte, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte lo estaba haciendo. Pero cada vez que lo hacía, yo me aseguraba que todo lo que estaba alrededor de mí me pudiera escuchar decir, Yahweh, Yahweh. Amén, gloria. Y eso fue parte de mi rutina. Y esa ha sido mi rutina. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme que no solamente lo estoy respirando, sino también estoy respirando su nombre. Es algo que yo hago. No lo estoy diciendo que también lo tienen que hacer, no. Solamente estoy dando un ejemplo. Porque yo sé que no solamente respiro el aliento de afuera, el viento de afuera, perdón. Necesito su nombre, su palabra dentro de mí también, todos los días. Yo en verdad creo que la primera parte del 16 dice toda la escritura inspirada por Dios y dice es útil. Entonces si el aliento de Dios es útil, ¿por qué no lo estoy usando? Hay muchos significados muy hermosos, pero solamente lo ponemos en nuestros términos de nuestra mente, como queremos, como quien dice. Queremos normalizar la palabra de Dios. La queremos hacer simple, pero no es simple. Es algo magnífico. Y luego dice también aquí, en la segunda parte del 16, dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces la palabra de Dios, su aliento, no solamente es bueno para vivir, es bueno para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y Pablo pone 4 énfasis aquí.
Él los nombra para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No solamente es bueno para tu vida, es bueno también para esas 4 cosas. And you say, Y puedes decir, Scripture is good for teaching. la escritura es útil para enseñar. How? ¿Cómo? Just a question. Es una pregunta. How? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? How is ¿Cómo es, God good for teaching? cómo es la palabra de Dios útil para enseñar? Perfecto. I don't even got to read what I wrote. Ni tengo que escribir, ni tengo que leer lo que escribí, Pastor Gilman just said, porque el pastor Gil me lo acaba de decir. you want to know you want to know the characteristics of God? ¿Quieres saber las características de Dios? You want to know how to act? ¿Sabes cómo, quieres saber cómo actuar? Teach yourself Enséñate through the Word of God. con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra, leyendo la palabra. Es buena para enseñar, útil para enseñar. It's good for rebuke. Y luego dice, para redarguir. What do you think that means? ¿Qué creen que significa eso? Rebuke is como reprender. Reprender, ya. Redarguir es reprender. It's a way to. Es una manera como para reprender. Why do you think ¿Y por qué creen que es buena para reprender? perfect? Perfecto. Brother Rose said El hermano Raúl lo dijo, corrección. that's correct. Es correcto eso. Remember one thing. Pero recuerden una cosa. When you're rebuking with the Word of God, Cuando estás reprendiendo con la palabra de Dios, no significa que lo vayas y le andes pegando con la palabra de Dios. No. No le tiras la palabra de Dios a él. Hay una manera de hacerlo. Pero de reprender, o sea, de redarguir, nos ayuda a que salgamos del pecado. Para eso sirve el reprender. so not only No, teach me, no solamente me va a enseñar, teaches me how to rebuke. también me va a enseñar cómo redarguir o reprender. Scripture Y- is useful for correcting. Y dice también la palabra de Dios es útil para corregir. Some people might say, Alguna gente dirá, isn't this the same as rebuking? ¿no es lo mismo que corregir? No, it's not. No, no es lo mismo. Rebuking just tells you you're in sin. Reprender te está diciendo que estás en pecado. Correcting Corregir you how to get out of it. te enseña cómo salir de ahí. It's two different things. Es 2 cosas muy diferentes. Rebuking and correcting. El reprender no es lo mismo. El reprender y el corregir no es lo mismo. Rebuke is telling you Reprender, hey hermano, you're doing wrong. estás haciendo mal. Correcting is, Corregir, hey, aquí está la salida para eso. man, who is our way out? Entonces, ¿quién es nuestra salida? Jesús. Aleluya. El Señor Jesús. Él es la única salida de nosotros para toda la basura. Amén. And then it says, Y luego también dice, Scripture is useful es útil training in righteousness. para instruir en justicia. God doesn't just teach us. Dios solamente no te enseña, no te enseña solamente, perdón. Te entrena, te instruye. Son 2 cosas muy diferentes. It's two different things. 2 cosas muy diferentes. I can teach you how to walk, Puedo enseñarte a caminar, but the Word of God trains you pero la palabra de Dios te instruye according to the Word of de acuerdo a la palabra de Dios. God. That is Eso es practical algo práctico you can put que into tú, your life. que tú puedes poner en tu vida. Practical application. Una aplicación práctica. So we know Entonces sabemos Scripture is good for teaching, que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, reprender, como quien dice, para corregir and it's good for training. y para instruir en justicia. And now we all know Y ahora ya sabemos those don't mean the same thing. que esas cosas, todas esas cosas no significan lo mismo. That's why He named them, Por eso Él las nombró, because they don't mean the porque no significan lo mismo. wants us to know. Él quiere que sepamos We follow que si seguimos that order, ese orden, you're going to see transformation. vas a ver transformación. You will see transformation Vas a ver transformación en tu vida si tú haces esas 4 cosas. something
something practical. algo práctico, Something for us. es algo para nosotros. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para ser un hombre de Dios perfecto. And then it goes on to 17. Y luego va al 17. And it says here, the first half. Dice la primera mitad. So that the servant of God, I like it how it says in this translation. Me gusta cómo lo dice en esta traducción. It says, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. It says here, though, Dice aquí, en esa traducción, el siervo de Dios, dice. No el hombre de Dios, el siervo. Dice el siervo de Dios. and I love it. Y me gusta, That's what my brothers in Guatemala say. porque es lo que mis hermanos en Guatemala dicen. Dice, el siervo de Dios. No me tienes que llamar pastor. Solamente llamándome siervo, ya es suficiente. Porque eso significa You recognize que tú reconoces I'm a servant. que soy un siervo de Dios. Amen. Amén. And para mí eso es un bendición. I love hearing that. A mí me gusta escuchar eso. Todo bien, siervo de Dios. And they say, is everything good, Y dice- servant of the Lord? No tienes que decir pastor o evangelista, no. So that's why this translation Por eso dice que por eso le gusta esa traducción, porque no dice hombre, dice el siervo de Dios. thoroughly equipped for every good work. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. We've seen what it means Ya vimos lo que significa when it teaches, rebukes, corrects, and trains. cuando habla de enseñar, redarguir, corregir, instruir también. The scripture, Pero la escritura they don't just do those things. no solamente hace esas cosas también, también te equipa. But how do you get equipped? Pero ¿cómo te vas a equipar You do them four things. cuando haces esas 4 cosas? How you gonna know what to do? ¿Y cómo vas a saber qué hacer si no estás en la palabra? The word of God, La palabra de Dios God's bread, es el aliento de Dios. Es el que te va a enseñar, es el que te va a redarguir, es el que te va a corregir, es el que te va a instruir. so that you Dice, a fin will be fully equipped. de que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero a mí me gusta como Pablo lo dice. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente dice para algunas obras, no. Dice enteramente. Si vivimos por la palabra de Dios y toda obra That we do que hagamos will be complete. va a ser completa. Why? ¿Por qué? Because it says so here. Porque lo dice aquí. It says you'll be thoroughly equipped for every good work. Enteramente preparado para toda buena obra. And you can break this down Y puedes deslizar esto in little parts also. también en pequeñas partes también. See, the first here, El primero aquí the servant of God, dice el hombre de Dios, servant or man of God, whatever you want. o siervo de Dios o hombre de Dios. When he is complete, Dice sea perfecto. ¿Sabes qué significa eso? Maduro, que ya es maduro. Ya es maduro él. when someone is mature, Cuando alguien ya es maduro, they do everything hacen todo the way an adult, ¿cómo? like an adult, Como un adulto lo haría, right? Someone ¿verdad? immature Alguien inmaduro is going to do it like a kid, lo va a hacer como un niño lo haría. but someone that is equipped, Pero alguien que está equipado that means they're complete. significa que ya están perfectos, completos, perdón. Significa que ya el nivel de madurez Way up here. ya está hasta acá arriba. When Timothy studied, Cuando Timoteo estudia we study, y nosotros estudiamos and we apply, y aplicamos, we will become vamos a ser a mature Christian. un cristiano maduro. No more milk, No más leche, straight down, carne, steak. full steak. And we have to apply Y tenemos que aplicar estas cosas a nosotros. a complete servant, Dice el hombre de Dios sea perfecto. right? But one of those perfect servants, Pero uno de esos perfectos siervos, what is he? ¿qué es? He's a mature servant. Es un siervo maduro, Mature, very
muy, muy maduro. No, ya no está jugando. Él vive y camina de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego, segundo, la madurez lo va a guiar a todas esas buenas obras. Timoteo no iba a fallar en ninguna cosa. Cuando Dios te llama, asegúrate que no falles en nada. Él tiene lo que él necesita para vivir su fe. Él tiene lo que necesita, ya cuando es maduro. Pero ¿qué es lo que lo hizo maduro? La palabra de Dios. Si no tienes la palabra de Dios, ¿cómo vas a ser maduro? Es fácil saber solamente 2 versículos. Escuchen, hermanos. El teléfono que corre en nuestras vidas tiene aplicaciones. Hay aplicaciones que te pueden enseñar la palabra de Dios. Así de simple es ahora. El pastor Joe nos enseñaba que usáramos nuestras herramientas. Tú usas a San Google para todo lo que tú quieres. ¿Por qué no puedes usar San Google para que te enseñe la palabra de Dios? Si somos muy huevones para leerla, usen San Google. Él dijo lazy. Usen San Google. ¿Por qué? Porque debemos de ser maduros. Dios, quiero que me uses, Dios. Hijo, si te uso, tu nivel de madurez es como un niño. Vas a ir a las calles. Oh, no, ni siquiera vas a llegar a las calles y te vas a caer. Él nos usa a los... No estoy diciendo no solamente yo. Él usa a los que tienen una madurez muy, muy acá. Porque ya fueron enseñados, ya fueron redarguidos, ya fueron corregidos y ya fueron instruidos. Y cuando ya llegas ahí, ya no pasas por esas cosas de nuevo. ¿Por qué? Porque ya estás preparado para toda buena obra. ¿Qué tan maduros somos nosotros? Es algo que nos tenemos que contestar nosotros solos. No puedo sentarme aquí y decir, oh, Carlos, tú eres inmaduro. No, cada quien va a saber si son inmaduros. ¿Cómo? ¿Cómo aprendes a masticar? ¿Cómo aprendes a masticar carne? ¿Cómo aprendes a masticar carne? Tienes que masticarla, así es como aprendes. ¿Cómo vas a aprender a comer carne si no comes la palabra de Dios? Todos queremos que Dios nos use. ¿Cómo? Pero solamente queremos que Él nos lo dé. Oh Dios, quiero que me des toda la sabiduría del pastor Gilmer. Y seguro Dios te va a mirar a ti. Yo le hablo a Él todos los días. Él me conoce. ¿Y tú quieres lo que Él tiene? Solamente te hablo a ti en los domingos. Es una gran diferencia. Con alguien inmaduro y con alguien maduro. Escuchen. Cuando tenemos a nuestro otro maestro, cuando estamos debajo del otro maestro, a mí me gusta la sabiduría que Dios le dio a él. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Yo quería estudiar con él. No quería estudiar con nadie más. Porque no me podían apuntar cómo llegar a ese lugar.
Pero Él me enseñó y Él me enseñó cómo llegar a ese lugar. ¿Y sabes qué es lo que Él hacía? Point me to the Word of God. Me apuntaba a la palabra de Dios. You want to know everything? ¿Quieres saber todo? Lee. There is no other way. No hay otra manera. There is no shortcut. No hay maneras, atajos cortos. No hay. There's the Word of God. Solamente la palabra de Dios Then there's the Word of God. y luego también la palabra de Dios. One more way. Y There's one more way. allá no, una manera más también. ¿Es la palabra de Dios? A 1:4 dice 4:13. Ok, dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por eso dice la lectura también. La palabra de Dios. Por eso me ha gustado ir a estudios bíblicos. Me ha gustado hacerlos. Porque para mí es como recargando una batería. Amén. Porque tú puedes decir, I've read the book of Acts already. oh, ya leí el libro de los Hechos, ya lo leí. Léelo de nuevo. Y léelo de nuevo. Porque yo te prometo que hay más de lo que tú necesitas en ese hueso. Hay más carne, perdón. Hay más carne en ese hueso. Okay. Oh, for Justin, she said that. So, what about whenever we don't have a desire, we need to ask God for Him to give us the desire to read the Word, to give us that hunger, that thirst for the Word, because it's necessary. Why do we think ¿Por qué pensamos people say, que la gente dice, back to my first love? oh, llévame a mi primer amor? First come to God. Cuando tú primeramente llegas a los caminos de Dios, You want to do is read. todo lo que quieres hacer es leer. We need to go back. Tenemos que volver de nuevo, Right? ¿verdad? Whenever you meet Cuando tú te encuentras, first boyfriend or girlfriend, cuando tú te encuentras con tu primer novio o novia, how much time do you give? ¿cuánto tiempo tú les dabas? You want to give it all of Le querías dar todo el tiempo tuyo, ¿verdad? like that with God. Así debemos de ser con Dios. Supposed to be like that. Debe de ser así con Dios. He deserves it all. Él lo merece todo. And it's easy. Y es fácil. You have a Bible. Tienes una Biblia. I want to hear from God. Oh, quiero escuchar de Dios. Open 1 Timothy chapter 2. Abre 1 Timoteo capítulo 2. Just open it. Solamente ábranla. 2 Timothy chapter 3. Primera Open John. Open Luke. Abran Luke, Mateo. You'll hear God. Van a escuchar a Dios. Pero So I ask you all, entonces yo les pregunto a todos, what are two things ¿cuáles son dos cosas we can do que podemos hacer so we can be mature para que seamos maduros and equipped y equipados for every good work? para toda buena obra? Two things. Dos cosas. Simple, Study the Bible. estudia la Biblia, Learn the Word of God. aprende la palabra de Dios. I can tell you that every week. Yo te puedo decir eso toda la semana. Why does the Lord keep telling me to? ¿Por qué el Señor me está diciendo que lo diga cada rato? No sé. No sé. Talking to somebody. Le está hablando aquí a alguien. You have Tienes que aprender, trained, entrenarte study. a estudiar la palabra de Dios. Who is the Word? ¿Quién es la palabra? Jesus. Jesús. I want to read something with you. Quiero leer algo con ustedes. Let's go to John Vamos a Juan, chapter 1, capítulo 1, and we'll read it right here. y lo vamos a leer aquí. And we need to understand something. Y tenemos que entender algo. Why a lot of people don't want to read the Word.
¿Por qué mucha gente no quiere leer la palabra de Dios? It says here Dice aquí, in John chapter 1, en Juan capítulo 1, I'll read verse by verse. I'll read one in English, everyone in Spanish. lo vamos a leer de verso a verso. Verse 1, it says, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word, excuse me, I read it wrong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verse 2 says, Versículo 2. he was in the beginning with God. Este era en el principio con Dios. And then 3 says, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4 says, in him was life, and the life was the light of men. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. And verse 5 says, 5 dice, and the light shines in darkness, and the darkness does not comprehend. la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. So, Entonces, one way, una manera, Mother Ida just said, la mamá Aida lo acaba de decir, that we need to what? que tenemos que Study the Word of God. estudiar la palabra de Dios. I've been using this Yo he estado usando as esto for like 3 months now. como ya casi 3 meses. What are ways we can do this? ¿En qué maneras lo podemos hacer? Study. Estudiando. You can learn. Puedes aprender. Why? ¿Por qué? The Word of God is Por- going to teach. porque la palabra de Dios es para enseñar, redarguir, corregir y entrenar. Va a hacer lo que tiene que hacer. But how can it do it? Pero ¿cómo lo va a hacer si no la lees? Tenemos que poner eso. Tiene que ser un hábito, así como el leer, así como comer. Pastor, cuando tu padre vivía, se sentaba en aquel lado de la mesa y yo aquí, y yo estaba leyendo y yo estaba leyendo la Biblia, estudiando. Ya que no trabajo, tengo tiempo para hacer eso. Y esta semana comencé, cuando algo va mal, y abro la Biblia atrás y busco esa palabra que necesito. Y cuando él vivía, dijo, él se sentaba allá y yo aquí, yo estaba leyendo, y él me decía, ¿qué estás leyendo? César? Le decía yo, bueno, él luego me comenzaba a decir, es lo que me gustó de los últimos años con él, que él me enseñó a mí, porque una gente no es tan viva como tú, como pastor, como todos, una gente es slow como yo, yo la tengo que leer 2 o 3 veces, y de como quiera le voy a preguntar a él si estoy haciendo mal. La Biblia es el único libro que necesitamos, ya que yo soy señora de edad, y le doy gracias a Dios, necesitamos leer esta Biblia, o estudiar la Biblia, la palabra de Dios, porque está ayudándome a mí mucho, mijo, porque sí me está ayudando a mí mucho, porque ya no te Can I tell you a story about her story? ¿Les puedo decir una historia de ella? You know why he started studying the Bible again? ¿Saben por qué empezó a estudiar la Biblia de nuevo? Talking about my dad. Hablando de mi papá. Gilmer knows why Gilmer sabe por qué. he started studying the Bible again. Él empezó a estudiar de nuevo la Biblia. Because me and Gilmer rebuked him. Porque yo y Gilmer lo reprendimos afuera. Because he said, Porque él decía, I already know it. oh, ya sé suficiente. Ya no tengo que leer la Biblia. He told us that Y él nos dijo eso allá afuera. and with the Word of God, Y con la palabra de Dios we had to rebuke him. tuvimos que reprenderlo. Man, that's what the Word does. Es lo que hace la palabra. It rebukes. Reprende. And then what did he start doing? ¿Y qué empezó a hacer? He started training himself. Empezó a entrenarse otra vez de nuevo. Y encantado cuando teníamos church en la casa. Él quería tenerla todas las noches. So we Entonces, learn, aprendimos study the Word of God. y estudiamos la palabra de Dios. And what's the second thing? ¿Y cuál fue lo segundo? Gilmer's been saying this, I've been saying Gilmer lo ha estado diciendo, yo lo he estado diciendo. Aplícalo. Lo tienes que aplicar. how can you train yourself ¿Cómo te vas a entrenar and rebuke yourself y reprenderte and correct y corregirte if you don't apply
si no aplicas la palabra de Dios. Porque mucha gente solamente la quiere usar para otra gente, pero no la quieren usar para ellos mismos. Yo escuché una historia, yo y mi esposa la estábamos escuchando, sobre un pastor religioso, unos pastores legalísticos, muy legalísticos. Y a mí me gusta lo que dijo. Dijo, este pastor estaba reprendiendo a las mujeres, como las que estaban entrando a la puerta, ¿verdad? Y estaba diciendo cómo estaban vestidas y todo eso. Entonces cambió todo el mensaje solamente para reprender a las hermanas, ¿verdad? Pero salió a la luz que después él tenía algo con esas hermanas que no tenía que tener. Entonces él las estaba reprendiendo con la palabra, pero él las estaba ¿cómo? Él les estaba ya desnudando con su mente. Él no estaba aplicando la palabra de Dios. Y no estoy aquí diciendo esto para burlarme de él, no. Y no lo conocen, no lo conocen. Entonces, para que digan, no, es él, no. ¿Fue él? No. No lo conocen. Ni siquiera está en Texas. Entonces, no solamente tenemos que saber la palabra de Dios, tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Y espero que lo que vas a hacer por de aquí en adelante, ¿qué van a hacer? Estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué más? Aplicar la palabra de Dios. Antes de que agarres tus tacos y tu Monster, abre la palabra de Dios. Antes de que agarres tu café y saques a tu perro a pasear en la mañana, ¿qué vas a hacer? Leer la palabra de Dios. Sin importar. Es así de simple. Vuélvanse a su primer amor, perdón. Y lean esta historia de amor. Y yo les prometo que al versículo 16 y 17 van a ver los frutos del versículo. Digo, si le aplicaran el 16 van a ver los frutos del 17. ¿Qué dice? El 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No se lo no se escapan. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios da vida. Y cuando da vida, lo da en abundancia. Porque ya está escrito. ¿Amén? ¿Alguien necesita oración? Si necesitas oración, vengan enfrente. Hoy en esta noche vamos a orar por quien sea. La chance aún sigue abierta. Deja que la pena se vaya. Si no tienes nada de qué orar,
Mira esta hermosa foto que está aquí. Y escoge a alguien de ahí y ora por ellos. Escoge a alguien en esa foto y ora por ellos.